Entonces, estos lípidos de almacenamiento neutro son los que regularmente se conocen como triglicéridos o triacilgliceroles. Aquí dice no se ve bien porque veo que no se observa bien. No he podido encontrar un diagrama mejor y este está muy feo. Triacilgliceroles dice ahí. Es lo mismo que decir triglicéridos. Cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre y buscamos entonces los triglicéridos, entonces a eso se refiere, a ese tipo de grasa, que es la grasa que se encuentra en nuestro cuerpo y que también se puede detectar en la sangre. Cuando hacemos un examen de sangre y queremos ver cómo están las grasas de nuestro organismo, entonces podemos determinar cuál es la concentración de triglicéridos. También hablamos del colesterol. Bueno, fíjense, acá entonces, vamos a ver, voy a usar mi opción de dibujar para ver. Estos serían se llaman triglicéridos o triacilgliceroles. Un triglicérido está compuesto por una molécula que se llama glicerol, esta que está aquí, sería esta cuestión, glicerol, y 3 ácidos grasos. Ahora pues vamos a ver en detalle lo que son los ácidos grasos. Son triglicéridos porque tienen 3 ácidos grasos unidos al glicerol. También hay diglicéridos que tienen 2 ácidos grasos unidos al glicerol. Y hay monoglicéridos cuando sería un solo ácido graso unido al glicerol. Esto es a lo que se refiere a los triglicéridos, que son los que, como les dije, se conocen como lípidos de almacenamiento, porque es en forma de triglicéridos que se almacena la grasa en nuestro cuerpo. ¿Okay? Están los lípidos de membrana. Los de almacenamiento son neutros, los de membrana son polares, porque tienen partes que son polares, ¿verdad? Estos dos se dividen en fosfolípidos y glucolípidos. A su vez, los fosfolípidos se dividen en glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Los glucolípidos también se le conoce como esfingolípidos. Ahora, ¿qué sucede? Los que se llaman fosfolípidos es porque son grasas que contienen fósforo y los glucolípidos son lípidos que contienen no glucosa, sino que contienen un carbohidrato que está unido a él. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Donde yo estoy ahí escribiendo. Sí, profesora. Ok, entonces fíjense. Los glicerofosfolípidos, glícero, o sea que contienen glicerol, fosfo que contienen fósforo y lípido. Entonces tiene glicerol igual que los triglicéridos, tiene 2 ácidos grasos, pero en lugar del tercer ácido graso tienen esto, que es fosfato, por eso es fosfolípido, ¿verdad? Fosfato, y tienen una molécula de alcohol, de un alcohol, ¿sí? Los esfingolípidos tienen una molécula que se llama esfingosina, está representada por esta parte rosada, esfingosina, y solamente tienen un ácido graso, pero además tienen fosfato y tienen esta parte que se llama colina, que es una estructura química diferente, ¿verdad? Y luego tenemos aquí los glucolípidos, que contienen la esfingosina, igual que estos otros de aquí, contienen un ácido graso también, pero en lugar de esta parte del fosfato y la colina tienen mono o oligosacárido. ¿Qué quiere decir? Que contienen un carbohidrato allí, que puede ser un monosacárido o un oligosacárido, que son 2 monosacáridos o 3 o más unidos. O sea que contiene, como decir, puede ser una ribosa, glucosa generalmente no tiene, son carbohidratos. Entonces, estos pueden ser, se llaman glucosilcerebrósidos, tienen nombres bastante así,
lactosilceramidas y así. Aquí no se observa muy bien porque esto está como un poco desacomodado. Más adelante viene ya como más detallado cada uno de ellos. Entonces, si vamos a definir qué es un lípido, dice que es un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas. ¿Cuál es la característica principal que podemos decir que une? Aunque ustedes en lo que pudieron observar ahí vieron que ellos son muy diferentes estructuralmente. Lo único que sí vemos en común, porque realmente hay algunos que todos estos tienen ácidos grasos, aunque sea uno, pero hay otros lípidos que no contienen ningún ácido graso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica principal? Que son insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos como el cloroformo, el éter, etc. O sea, usted coge un poquito de aceite y lo echa en agua y usted lo puede mezclar todo lo que usted quiera y en un momento puede dar la impresión de que está mezclado y usted lo pone y lo deja ahí, vuelve y se separa. Son inmiscibles, ¿sí? Tienen principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos pueden tener nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ese hecho de que no se unan con el agua, a eso se le llama hidrofobicidad, o sea, son hidrofóbicos. Recordemos que una molécula que es hidrofílica es la que se puede unir con el agua, e hidrofóbica la que no se une con el agua. Esta insolubilidad se debe principalmente, aquí dice que la cadena es alifática, o sea, que está constituida principalmente por enlaces de carbono e hidrógeno o carbono-carbono, o puede ser aromática, que igual tienen solo carbono e hidrógeno, pero son cíclicas. Entonces, aquí representa la forma en que un lípido se puede dispersar. Entonces, vemos, por ejemplo, acá, lo que está en rojo, cada una de ellas es una molécula de agua, ¿sí? Cada una es una molécula de agua. Y esto que está aquí representa la grasa, o sea que tenemos una molécula de grasa y se rodea por agua, pero no se disuelve, ¿sí? Y vemos acá entonces como al final lo que es la grasa se va uniendo. Aquí es como cuando tratamos de disolverla, pero al final se une y queda rodeada de las moléculas del agua. O sea, al final no se disuelve. Entonces, pues la grasa vienen siendo lo que yo les he hablado, los aceites, la manteca, muchas ceras, sebos, todo eso. Aquí hay una clasificación de los lípidos donde tenemos 3 grupos. Hay varias clasificaciones, pero esta es una, digamos, lo más común. Ácidos grasos, lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Entonces, estos que se llaman saponificables o insaponificables es si pueden participar de la reacción química que se llama saponificación o no participan, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos se clasifican en un grupo aparte, están saturados o pueden ser insaturados, y los que son saponificables entran todos estos que estamos viendo aquí, como los aceites, mantecas, sebos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, y tenemos este otro grupo que no participan en la reacción de saponificación, terpenos, esteroides y hormonas eicosanoides. Esos últimos tienen una estructura muy, muy diferente. Ok, entonces, empezando por los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Recordemos que hay un grupo, este grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? A ver si alguien me puede decir, pues si recuerda. ¿Cómo se llama este grupo? Grupo carboxilo. Entonces, en realidad, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. O sea, un ácido graso es un ácido carboxílico. Pero está caracterizado ese ácido carboxílico porque contiene solamente carbonos e hidrógenos y además
vienen en números par de 14 a 22 carbonos, ¿sí? Los más abundantes son entre 16 y 18 carbonos. Entonces, eso los distingue digamos, de otros ácidos carboxílicos que son siempre en números pares de carbonos y más o menos entre 14 y 22 carbonos. Entonces, si vemos aquí, esta es la estructura de un ácido graso. Todo esto que tenemos aquí son cadenas de carbonos, estos serían carbonos acá, y esto que está aquí son hidrógenos. Acá, ¿ve? Todos estos hidrógenos, y lo que está aquí son carbonos. No sé si se están mirando donde yo estoy escribiendo porque no se ve. O sea, estos son carbonos, estos que están aquí en el interior son carbonos en cada esquina, y entonces tenemos acá hidrógeno. Bien, entonces toda esta cadena de carbonos es una cadena apolar, o sea que es insoluble, no se mezcla con el agua. Y tiene una cabeza polar. La cabeza polar, aquí está el oxígeno y aquí el grupo OH, o sea, eso es COOH. Este es el grupo carboxilo que está unido a toda la cadena. Entonces, esta parte es polar y esta parte es no polar. Eso hace que sea una molécula que tenga la característica esa de que en una parte puede, digamos, relacionarse con el agua, la parte que es polar, y la parte que no es polar, pues no se va a poder relacionar con agua. Y eso determina algunas características. Una característica es la solubilidad. Entre más larga es la cadena, es más insoluble. Y el otro es también el punto de fusión. El punto de fusión, o sea, cuando usted pone a calentar una grasa, si usted pone, por ejemplo, una mantequilla, rápidamente se deshace. Pero si usted tiene un cebo, esa grasa, digamos, de carne de res, que es el cebo, ese duro, usted tiene que poner temperaturas muy altas para que se pueda fusionar, o sea, para que se haga líquida. Entonces, esa temperatura que se necesita para que se fusione es lo que llamamos el punto de fusión. Y ese punto de fusión va a variar dependiendo del tipo de grasa, ¿verdad? Entonces, bueno, esta estructura no me ayuda mucho a explicarlo, pero esto que tenemos acá, por ejemplo, este es un ácido graso insaturado. ¿Qué quiere decir insaturado? Que los enlaces que hay entre los carbonos son enlaces simples, es saturado. Que los enlaces son simples, o sea, tenemos carbono, luego otro carbono y otro carbono, y luego tenemos enlazados a cada uno de los carbonos, tenemos enlazados hidrógenos de esta manera, ¿sí? Y al final tenemos COH. Este que está aquí representa un ácido graso insaturado. ¿Qué quiere decir? Que hay doble enlace en la cadena. O sea que tenemos un carbono, otro carbono, por ejemplo, tenemos una cadena de carbonos, todos con sus respectivos hidrógenos, pero hay un par que tiene un doble enlace entre ellos. Eso hace que se llamen ácidos grasos insaturados. Pueden tener 1, 2, 3 diferentes cantidades de enlaces dobles en la cadena. Y como les decía, esa cadena puede tener hasta 22 carbonos. Tienen ciertas características. Una es la reacción de esterificación. Esta reacción de esterificación permite que la glicerina, que también se llama glicerol, pueda unirse a 3, esto representa ácidos grasos, esto representa la cadena, es una forma de representar la que ya habíamos visto anteriormente, y está el grupo carboxilo. Entonces se pueden unir 3 ácidos grasos a glicerol y forma un triacilglicérido o un triglicerol. ¿Qué es eso? Los 3 ácidos grasos unidos forman los triglicéridos. Esta reacción es la reacción que se llama reacción de esterificación. La otra reacción que participan es la reacción de saponificación. En esta reacción de saponificación, esto es un triglicérido que está aquí, ¿verdad? Todo esto. Y ese
reacciona con hidróxido de sodio, entonces se separa el glicerol, la parte del glicerol, que es esta parte de aquí, se separa, y este sodio que está aquí se une con cada uno de los ácidos grasos que están unidos y forma esto que vemos aquí, 3 moléculas de estas. Estas moléculas se llaman sales sódicas y esto es lo que forma los jabones. O sea, los jabones, sobre todo estos jabones de barra, son jabones que se hacen a partir de grasa, aunque parezca irónico, pero siempre los jabones se han hecho a partir de la grasa. Pero al someterse a esta reacción de saponificación, las grasas se convierten en jabones. No sé si ustedes han oído hablar de que uno puede coger los aceites de la cocina que ya quedan usados, se limpian y se pueden convertir en jabones por medio de una reacción como esta. Puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, si nosotros cogemos por ejemplo, un poquito de aceite, lo echamos en vinagre y lo mezclamos bien, vamos a ver que se forman burbujas. Esas burbujitas pequeñas se llaman micelas. Entonces pueden darse micelas como estas, donde tenemos agua adentro, agua afuera y una capa de grasa. También están estos otros tipos de micelas en donde tenemos, esto representa la grasa, ¿verdad? Y adentro nada más, por ejemplo, hay aire o puede haber aceite adentro. Si adentro todo es aceite, grasa, entonces eso se forma lo que se llama una emulsión. Si, por ejemplo, lo que tenemos entonces es grasa y adentro hay aire, entonces ahí se forman espumas. Bueno, entonces esos ácidos grasos que forman esas grasas se representan por medio de estos palitos que vemos acá y los vemos acá también. Esto que tenemos aquí sería una cabecita y luego tenemos algo así. Esto representa el grupo carboxilo y esto que está aquí representa la cadena, ¿verdad? Entonces, esta parte es polar y esta parte es no polar. Entonces, por ejemplo, esto que está en azul, que es el grupo carboxilo, está hacia afuera porque puede estar en contacto con el agua. Y la parte interna está la parte hidrofóbica, que es la que no está en contacto con el agua. Eso es lo que les dije que se llaman micelas. Bien. Luego viene una clasificación. Esta clasificación después ustedes las van a ver con detenimiento y les voy a mandar a hacer una tarea con esta clasificación. Entonces, hay una clasificación de acuerdo a la estructura y hay una clasificación de acuerdo a la temperatura de fusión, o sea, en qué punto está en forma líquida. Están los aceites, las mantecas y los sebos, ¿sí? ¿Cuál de estos tres tiene una menor temperatura de fusión? ¿Los aceites, las mantecas o los sebos? ¿Qué opinan? ¿Quién me dice? ¿Los aceites normalmente en qué forma están? En líquidos. Está en forma líquida generalmente. Usted va y compra aceite de soya, aceite de maíz, cualquier aceite está en forma líquida. Pero muchos de esos aceites, si ustedes lo ponen en la refrigeradora, se pueden volver un poco sólidos, ¿sí? Las mantecas, ¿conocen la manteca? Sí, profe. La manteca normalmente está ¿en qué forma? En una contextura como sólida. Sí, parece como ver una mantequilla, ¿verdad? O como una margarina. Pero usted la pone en el sartén y rápidamente se disuelve. Que la manteca también se puede usar para cocinar. Aquí generalmente se usan los aceites, pero hay países donde se usa la manteca para cocinar. De hecho, la manteca se usa mucho en la repostería para hacer galletas y eso. ¿Y los sebos cómo son? ¿Los sebos cómo son? También es así, sólido. Pero son duros.
más No, baboso. pero son duros. Para usted hacer que un cebo se ponga blando, hay que ponerlo a temperatura alta en el sartén. O sea, tienen diferentes puntos de fusión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Entonces, los aceites generalmente contienen ácidos grasos insaturados o de cadena corta. ¿Sí? O sea, que la cadena de carbono es corta. Recordemos que los insaturados son los que tienen dobles enlaces. Entonces, el hecho de tener ácidos grasos insaturados hace que sean líquidos, ¿sí? Las mantecas, que son semisólidas a temperatura ambiente, porque ellas están sólidas pero no tan duras. En ese caso, esas mantecas, ellas contienen ácidos grasos insaturados, pero también contienen grasas saturadas, pero más cantidad de uno que del otro. ¿Sí? Es una mezcla. Y ya propiamente los sebos, que son las grasas sólidas a temperatura ambiente, están formados por ácidos grasos saturados y de cadena larga. Entonces, el hecho que sean saturados o insaturados le confiere diferentes propiedades a las grasas. Recordemos entonces que en el caso, por ejemplo, hay un aceite muy interesante que es el aceite de coco. El aceite de coco, si usted lo va a comprar a un supermercado, usted va a ver un frasco, no sé si alguien ha comprado aceite de coco, usted va a ver un frasco con algo blanco adentro, como medio sólido, como si fuera una crema. Cuando usted llega y lo pone a temperatura ambiente, después va desapareciendo eso blanco y al final queda transparente. Porque él tiene una cantidad grande de ácidos grasos insaturados, pero también tiene grasas saturadas. Entonces, la temperatura que hay en un supermercado, póngale que sean 22 grados, una cosa así, por el aire acondicionado. Desde que usted lo saca a una temperatura mayor, ya entonces él se vuelve líquido. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ok. Bueno. Tenemos lípidos que son complejos o de membranas. Entonces, este tipo de lípidos son lípidos que están conformados por estructuras más complejas y tienen una actividad importante en las membranas. Entonces, aquí viene cuáles son glicerolipios, fingolipios y la clasificación de cada uno de ellos. Y aquí viene un ejemplo que es el ácido fosfatídico, que ellos entonces van a contener una cabeza polar donde tienen un grupo fosfato. Aquí la vemos ya mejor representada. Tiene la parte que se llama colina, el fosfato, el glicerol y estos serían los ácidos grasos, lo que vemos como unas patitas. Y aquí vemos la estructura real. ¿Ven? Entonces la parte verde, lo que se llama la colina, el ácido ortofosfórico es la glicerina, que es lo mismo que el glicerol, son lo mismo, y luego aquí están los ácidos grasos que la conforman. Entonces toda esta molécula así tan compleja, pues es esto que vemos acá, es representado, ¿verdad? Los lípidos de membrana son importantes porque, como su nombre lo dice, participan en la formación de las membranas. Si se fijan, esto que está aquí es la estructura de una membrana celular. Y esto que está por acá, todo esto que forma la estructura de la membrana son lípidos de membrana. La parte polar, que son las cabecitas, está hacia la parte externa o la parte interna de la célula, que es donde encontramos líquido que contiene agua, ¿verdad? Y toda esta parte de aquí es la parte hidrofóbica. Entonces son como dos capas, la primera capa y la segunda capa, que están como encontradas unas con otras. Entonces eso hace que las membranas celulares sean semipermeables.
porque si no tuvieran esta parte hidrofóbica, ellas se deshicieran en el agua. Entonces, tienen esa propiedad que son hidrofóbicas por dentro, pero hidrofílicas por fuera, para poder mantener la forma de la estructura de la célula, ¿sí? Estos se llaman esfingolípidos, son moléculas muy complejas, como esta que se llama esfingomielina. Los esfingoglucolípidos, esfingofosfolípidos, muy importante esta grasa porque forma lo que se llama la mielina que recubre los, ¿cómo se llaman? En el tejido nervioso. Dice, se originan aquí esfingomielinas, se llama esfingomielinas, que están en el tejido nervioso. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se llama una vaina de mielina. Entonces, aquí es la vaina de, o sea, esta es una dendrita, creo que se llama, y esta parte de acá está recubierta por mielina, que es esta, la esfingomielina, que es un tipo de lípido. Y es muy importante porque cuando este recubrimiento de mielina se daña, la transmisión del impulso nervioso también se daña. Así que cumple una función muy importante del lado neurológico, ¿verdad? Están las ceras, como por ejemplo las ceras de nuestros oídos, que cumple una función, y están otro tipo de ceras, como las ceras de abejas, etcétera. Esta que vemos aquí, esta que tenemos aquí, palmitato de misilo, es lo que es la cera de abejas, esto que está aquí, ¿verdad? Están los esteroides. Los esteroides ustedes tienen que haber oído hablar, que la gente que consume esteroides, que por ejemplo los fisiculturistas, pero nosotros producimos en el cuerpo esteroides que son hormonas. Entonces los lípidos tienen diferentes funciones. Una de las funciones es una función hormonal, en el caso de los esteroides. Entonces, ¿qué resulta? Que las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, pertenecen a este grupo, o sea, son lípidos. Por aquí hay el colesterol, que todos sabemos, el colesterol está en nuestro organismo, se necesita. El problema es que a veces consumimos mucha grasa, entonces también consumimos colesterol, pero está en nuestro cuerpo y es utilizado por él. Los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, por ejemplo, dice, son las que regulan la excreción de agua y sales minerales por las neuronas, como la aldosterona, otras que estimulan la síntesis de glucógeno y la degradación de grasa, como el colesterol, también las hormonas sexuales masculinas y las femeninas, como por ejemplo la testosterona, que son las hormonas masculinas, y los estrógenos, que son las hormonas femeninas, además también la progesterona. O sea, todas estas hormonas son de origen lipídico, ¿sí? Y podemos ver aquí la estructura de algunas de ellas, que tienen unas estructuras cíclicas muy diferentes. Estas que están aquí en amarillo son las hormonas suprarrenales, como la aldosterona y el cortisol, hormonas sexuales como la progesterona y la testosterona. Aquí podemos verlas, ¿verdad? La testosterona, la progesterona, el colesterol. Vemos aquí la estructura del colesterol, el ácido cólico, que es muy importante en la digestión de las grasas también. Y otro tipo también de lípido importante es este que tenemos aquí, que es la vitamina D. La vitamina D
La vitamina E son vitaminas y liposolubles, o sea, ellas en sí mismas son lípidos. Entonces vemos muchísimas funciones. Otro tipo están los isoprenoides, que tienen una estructura como estas que ven aquí, muy diferente. O sea, si ustedes se fijan, todos los lípidos tienen estructuras muy diferentes. Estas estructuras son completamente diferentes a estas. Los isoprenoides, muchos de ellos son los que le dan el olor a las cosas, como el geraniol, que es el que le da el olor al geranio, ¿sí? El escualeno es un precursor del colesterol, pero también tenemos, por ejemplo, esta vitamina que es la vitamina A, ¿sí? Que es entonces un tipo de terpeno. Acá, la vitamina A, todo esto que vemos por acá es la estructura de la vitamina A. Vemos, por ejemplo, acá el eugenol, que es el que le da el olor ese característico a los bananos. Y este otro que se llama vainilina, pues que le da el olor a la vainilla. Y así, por ejemplo, tenemos otros, aquí está la vitamina A. Y luego aquí tenemos una serie de funciones de los lípidos, de reserva, estructural, porque forma parte de las estructuras, tienen función térmica porque le dan calor al organismo, también sirven como protección mecánica, pero aquí hacen falta algunas otras funciones. Función transportadora, aquí hacen falta, por ejemplo, las funciones hormonales, ¿verdad? Y varias otras que hacen. Bueno, ahí rápidamente les recorrí el documento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok. Profe, no es una pregunta sobre lo que está hablando, pero quisiera preguntarle si ahora después de clase me podría quedar con usted para hacerle una consulta. Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente dos videitos que les puse allí, de donde ya se ve más a fondo el tema que estamos tratando hoy. Pues no tanto más a fondo, pero digamos que uno de los videos es sobre las propiedades de los lípidos y el otro es sobre los ácidos grasos, que me interesa bastante que veamos este video. Ese video lo voy a compartir y les voy a ir explicando algunas cosas. Yo les pedí que ustedes vieran el material antes de la clase, no sé si lo vieron, yo espero que lo hayan hecho porque pues eso permite un poquito de mejor comprensión. Voy a compartirles el video para ver si lo puedo compartir acá. Me dicen si lo ven, si lo escuchan. Están viendo aquí ahorita el video, o sea, sin abrir. Sí, profe, sí se ve. Ok. Y ahora a veces. Bien, entonces voy a iniciarlo. Y por ahí lo voy a ir parando. Parece que es mejor verlo en YouTube. Me gusta más verlo en YouTube porque abre mejor. Abre más cuando se... Ya lo ven más amplio. Muchachos. Por lo menos yo veo la pantalla como paralizada. Pero nada más dice ácido graso, no lo he empezado. Voy a empezarlo y me dice cómo lo ven. Bueno, igual veo la pantalla chiquita, no sé si soy yo acá o... ¿Cómo dice? Igual veo la pantalla chiquita. Ajá. Aquí dice. Ok, compartir esta pestaña.
Ok, ahora ya deben de verlo. Ahora deben de estar viendo esta que estoy viendo yo, que yo lo abrí en YouTube para ver. Considero que es importante que Ahora sí lo ven. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a empezar a verlo. Y entonces, para ir, yo lo en este voy a ir video parando. haremos una descripción de los ácidos grasos, ya que antes de describir a los diversos tipos de lípidos, considero que es importante que primero recordemos o conozcamos la estructura y propiedades de los componentes principales de los lípidos, que son los ácidos grasos. Si en el transcurso del video no entienden algo, quieren que se lo explique, me dicen, entonces yo se los explico. Esos ácidos grasos son estructuras que se encuentran con mayor frecuencia formando parte de los lípidos, aunque no en todos como lo hemos indicado. ¿Y de qué está compuesto un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto orgánico que presenta un grupo funcional carboxilo, COH, en un extremo, como podemos apreciar en ese esquema. Y en el otro extremo tenemos el grupo metilo. Además, estos grupos funcionales están unidos a una larga cadena hidrocarbonada, es decir, de átomos de carbono unidos a su vez a átomos de hidrógeno, que generalmente no es ramificada. En este esquema que podemos ver en la parte inferior, el cual es un esquema lineal de la misma molécula que tenemos graficada en la parte superior, identificamos la presencia del grupo carboxilo en un extremo y el grupo metilo en el otro. Cada una de los vértices que apreciamos en ese esquema corresponde a un átomo de carbono. La gran mayoría de ácidos grasos que se encuentran de manera natural tienen un número par de átomos de carbono, y esto debido a que en nuestras células se van sintetizando por la adición de moléculas con 2 átomos de carbono. La principal diferencia que se encuentra en ellos es la longitud de la cadena hidrocarbonada. La mayoría poseen entre 12 a 24 átomos de carbono, y la clasificación que se utiliza para diferenciar a los ácidos grasos tiene que ver justamente con el número de dobles enlaces y la posición que estos tienen en la cadena hidrocarbonada. De esa manera podemos clasificar a los ácidos grasos en dos grandes grupos: aquellos que no poseen doble enlace y aquellos que sí poseen doble enlace. A los primeros vamos a denominar ácidos grasos saturados y a los segundos ácidos grasos no saturados, conocidos generalmente como insaturados. Pero ¿por qué llamamos saturados o insaturados a estos ácidos grasos? Como recuerdan, los átomos de carbono, que en este caso forman parte de la cadena, tienen 4 valencias. Como vemos acá, 2 de ellas están unidos a otros átomos de carbono y los otros 2 a átomos de hidrógeno, y eso ocurre en todos los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Es decir, cada átomo de carbono está lleno de hidrógenos, o en otras palabras, se ha saturado de hidrógenos, por eso recibe el nombre de saturados, mientras que los ácidos grasos insaturados, como podemos ver en esta imagen, presentan un doble enlace, pero pueden haber ácidos grasos insaturados con más de un doble enlace. En este ejemplo, el doble enlace hace que los átomos de carbono no estén llenos de hidrógeno, les falta llenar sus valencias con hidrógenos, no están llenos de hidrógeno, es decir, no están saturados de hidrógeno, por eso el nombre de ácidos grasos insaturados. Es importante también conocer la nomenclatura que se le da a los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Existen diversas modalidades de numeración o de nomenclatura de estos carbonos. La primera de ellas utiliza una numeración, y esa numeración empieza en el carbono número 1, que forma parte del grupo carboxilo, como vemos acá. Este carbono será considerado el número 1, el siguiente el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Pero también existen otras nomenclaturas. La otra que se utiliza con frecuencia es la del alfabeto griego, donde el carbono del grupo carboxilo no recibe letra, a diferencia de la primera nomenclatura, que es el número 1, y recién se nombra a partir del carbono 2, al cual se le va a denominar a ese carbono que tenemos aquí como el carbono alfa. El siguiente será el carbono beta y así sucesivamente. Cuando nosotros llegamos al último carbono, el que tenemos aquí, le vamos a denominar carbono omega. Por lo tanto, tendremos al carbono alfa, el carbono que
según la primera nomenclatura, corresponde al número 2, y el carbono omega, el último carbono que forma parte de la cadena y que se encuentra formando parte a su vez del grupo metil. Los ácidos grasos que predominan tanto en animales como en plantas superiores son aquellos que están formados por 16 a 18 átomos de carbono, aunque pueden existir ácidos grasos con menos o con más átomos de carbono, como veremos más adelante. Hemos dicho además que los ácidos grasos pueden clasificarse en dos grandes grupos, aquellos denominados saturados y aquellos denominados insaturados. Los saturados ya hemos dicho que no poseen dobles enlaces, mientras que los insaturados poseen uno o más de un doble enlace. Como ejemplo de ácidos grasos saturados presentamos al ácido palmítico con 16 carbonos y al ácido esteárico con 18 carbonos. Dentro de los insaturados conocemos al ácido oleico con 18 átomos de carbono y al ácido linoleico también con 18 átomos de carbono. Pero vemos unos números al lado de cada nombre de ácido graso. ¿Qué significa? Los ácidos grasos tienen un símbolo numérico que consiste en primer lugar en el número de átomos de carbono que forman parte de ese ácido graso. Por ejemplo, el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, el ácido esteárico tiene 18, el ácido oleico 18 y el ácido linoleico también 18. Eso nos indica ese primer número. Luego continúan dos puntos y a continuación de él un número. Ese número nos está señalando la presencia del doble enlace. Aquí vemos en el palmítico un número 0 porque es un ácido graso saturado y no contiene dobles enlaces, al igual que el ácido esteárico. Mientras que en el ácido oleico vemos un número 1 y en el ácido linoleico un número 2. ¿Qué señala ese número? La presencia de un doble enlace. Ese doble enlace lo estamos observando aquí. Mientras que en el ácido linoleico se encuentran presentes dos dobles enlaces. Como podemos apreciar, se encuentran dos dobles enlaces en el ácido linoleico, pero además esta simbología continúa colocando entre paréntesis un número. Ese número que figura entre paréntesis corresponde al número del átomo de carbono que forma parte del doble enlace. Si contamos, como hemos dicho hace un momento, desde el carbono que se encuentra en el grupo carboxilo como el carbono 1, entonces podemos continuar numerando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono 9 es el que forma parte de ese doble enlace, mientras que en el ácido linoleico el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9, el primer doble enlace es en el carbono 9, mientras que el segundo doble enlace es en el carbono 10, 11, en el carbono 12. Entonces, en primer lugar, el número de átomos de carbono, luego dos puntos, luego un número que indica el número total de dobles enlaces que hay en la cadena, y entre paréntesis, el número que señala al carbono que forma parte de este doble enlace. Pero además habíamos indicado que hay otra notación que utiliza. Quería preguntarles, ¿esta parte la están comprendiendo? Se explica bastante bien aquí, pero necesito saber, si no, para entonces aclararle dudas que tengan en este punto. ¿Está todo comprendido? ¿Hay alguna duda? Aquí es importante recalcarles que el primer número le indica la cantidad de carbonos que tiene esa cadena. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces, el primer número indica la cantidad de carbonos, incluyendo el carbono que está en el grupo carboxilo. Luego se escriben los dos puntos. Luego el segundo número indica cuántos enlaces dobles hay. En este caso hay uno, tenemos uno. En este caso hay dos dobles enlaces, entonces ponemos el 2 y luego se abre paréntesis y dentro del paréntesis se escribe el número del carbono, del primer carbono que participa en la formación del enlace doble, del primero, no del segundo. Y recordemos que tenemos que contar a partir del grupo carboxilo. No empezamos a contar de aquí atrás, empezamos a contar a partir del grupo carboxilo, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. O sea que el carbono 9 es el que participa en el enlace doble, el primero. El siguiente sería ya el número 10, entonces, sería el 10, entonces se pone el 9. En este caso, de aquí abajo, ustedes ven mi cursor, ¿verdad, jóvenes? Cuando yo lo muevo. Sí, lo ven? profe. Ok, entonces, en este caso que tenemos dobles enlaces, este que está aquí, este primer carbono, a partir del grupo carboxilo, este sería el 9. Entonces tenemos 9, 10, 11 y 12. Entonces, este primero es el 12. Y así sucesivamente, si tuviéramos 3 enlaces dobles, entonces se pondría un 3 aquí en lugar del 2 y se ponen todos los números que participan allí. Bueno, vamos a continuar. Esta es un tipo de nomenclatura que entonces nos permite identificar cuántos carbonos tiene ese ácido graso, si es saturado o no, y nos dice cuántos enlaces tiene y en qué ubicación están. Ahora él va a explicar allí el otro tipo de nomenclatura. Las letras del alfabeto griego. En ese caso, el carbono que se encuentra formando parte del grupo metilo es conocido como el carbono omega. Ese es el carbono omega y ese es el carbono omega del ácido linoleico. Recuerden que el primer átomo de carbono que forma parte del grupo carboxilo no se nombra. El segundo átomo de carbono es el carbono alfa, ese es el carbono beta y así sucesivamente. Y el último es el carbono omega. Pero nosotros hemos escuchado que se habla mucho de la serie omega 3, de la serie omega 6, de la serie omega 9 dentro de los ácidos grasos. ¿Qué significa esta terminología? El número nos va a señalar en qué átomo se encuentra el doble enlace, pero contando desde el carbono omega del ácido graso insaturado. Si ese es el carbono omega, corresponde a su vez al número 1, es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9. El ácido oleico, por lo tanto, es un ácido graso de la serie omega 9. Mientras que el ácido linoleico va a tener el doble enlace, confirmémoslo, contando desde el carbono omega, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por lo tanto, el ácido linoleico corresponde a un ácido graso de la serie omega 6. Los mamíferos, dentro de los cuales nos encontramos los seres humanos, respecto a lo que él se acabó de explicar en el video, nosotros escuchamos mucho hablar de los alimentos que contienen omega 3 y omega 6 y hay también suplementos de omega 3 y omega 6. Se habla mucho de que el omega 3 y el omega 6 se encuentran, por ejemplo, mucho en pescados, ¿verdad? En pescados y también en algunas semillas se encuentra. Y se habla mucho de estos dos tipos de grasa, de estos dos tipos de grasa, porque tiene propiedades que son muy beneficiosas para el organismo. Así que siempre que ustedes ven que dice, contiene omega 3, omega 6, tienen que saber que se está hablando del tipo de ácidos grasos que contiene ese alimento. Somos capaces de sintetizar ácidos grasos saturados y también monoinsaturados a partir de otros ácidos grasos. Sin embargo, somos incapaces de fabricar o sintetizar el ácido linoleico y el ácido linolénico que vemos en estos esquemas. Ambos son insaturados. El linoleico tiene 2 dobles enlaces y el linolénico tiene 3 dobles enlaces. Estos ácidos grasos, ya que no podemos fabricarlos, debemos de consumirlos. Son muy abundantes en plantas y son necesarios, son primordiales como precursores de otros ácidos grasos. En vista de eso, que no podemos fabricarlo, es necesario su consumo. Y es así que al ácido linoleico y al ácido linolénico los denominamos ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son importantes? Son importantes ya que participan en la biosíntesis de prostaglandinas, de sustancias parecidas a las hormonas y que desempeñan importantes funciones fisiológicas y que veremos en los siguientes videos. Los ácidos grasos saturados e insaturados tienen conformaciones diferentes, esto debido a la disposición de sus átomos de carbono de hidrógeno.
Como sabemos, los ácidos grasos saturados, si hacemos una ampliación de estos enlaces, podríamos observar lo siguiente, que cada átomo de carbono completa sus enlaces, sus valencias con átomos de hidrógeno. Mientras que en los ácidos grasos insaturados, la presencia del doble enlace determina la aparición de un fenómeno denominado isomería. Por un lado, la mayoría de los ácidos grasos insaturados, de manera natural, presentan la isomería denominada cis, donde los hidrógenos se ubican al mismo lado de los átomos de carbono que forman el doble enlace. Mientras... Ok, yo voy a parar acá el video, después ustedes terminan de verlo porque quiero pasar a la parte de la tarea y explicarle algunas cositas. Ya todo esto ustedes pueden pues terminar de verlo. Bueno, aquí más adelante son unas representaciones de cómo cambia la estructura de un ácido graso saturado con respecto a un insaturado, donde todas estas, en las insaturaciones se forman como estas curvaturas, ¿verdad? En este caso que es poliinsaturado, pues hay más curvaturas todavía y eso hace que la misma, al cambiar la estructura de los ácidos grasos, sus propiedades también van a variar muchísimo. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, ahí está hablando de otras cositas ahí que en su momento ustedes van a poderlo ver, del punto de fusión, cómo tiene que ver el punto de fusión con la estructura, si son saturados y o si son insaturados. Por ejemplo, aquí dice que el punto de fusión de los ácidos grasos saturados es mucho mayor que el punto de fusión de los ácidos grasos insaturados. O sea que en el punto de fusión tiene que ver no solamente la longitud de la cadena, qué tan larga es, que como les dije que entre más larga es, pues también tiene que ver con el punto de fusión, pero también obviamente si son saturados o insaturados. Los saturados pues van a tener obviamente puntos de fusión más altos, ¿verdad? Otra cosa, bueno, por ejemplo, en esta tabla que aparece aquí, aparecen ejemplos de diferentes ácidos grasos, palmítico, oleico. Aquí recalcamos que el ácido palmitoleico es una grasa que se obtiene de la palma. El ácido oleico es el que se obtiene del aceite de oliva, ¿verdad? Y así pues cada uno procede de diferentes aceites. Vemos aquí la simbología numérica. Desde que vemos esta simbología, vemos que esto es un ácido graso de 16 carbonos con un enlace doble que está ubicado en el carbono 9. Por ejemplo, el ácido linolénico, ¿cuántos carbonos tiene de acuerdo a esta numeración, el símbolo numérico? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido linolénico? 18. Ajá. ¿Cuántos enlaces dobles? 3. Tiene 3, ajá. ¿Y en qué carbonos están ubicados esos enlaces dobles? En el 9, 12 y 15. Exactamente. Entonces vemos que esto nos da información sobre la estructura del ácido graso. Tenemos el araquidónico que tiene 4 enlaces dobles, el docohexanoico tiene 6 enlaces dobles y luego aquí viene el otro tipo de nomenclatura que es el omega 3, omega 6, que como ya vieron se empieza a nombrar desde el otro extremo de la cadena. Y otro dato interesante aquí es si observamos el punto de fusión, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido palmitoleico a menos 0.5 ya él está fundido, ¿sí? El ácido oleico a una temperatura de 13 grados centígrados, él funde. Entonces, este y este tienen números de carbonos parecidos, 16 y 18. Solamente tiene un enlace doble y este también. La diferencia entre estos dos es que el ácido oleico tiene 2 carbonos más y eso hace que el punto de fusión vea cómo aumentó de 0.5 grados a 13 grados aumentó.
el hecho de tener 2 carbonos más, porque si los comparamos tienen el mismo número de enlaces dobles y en el mismo lugar. Entonces ya vemos que el largo de la cadena influye en el punto de fusión. Por ejemplo, vamos a ver estos que tienen aquí, cada uno de ellos va teniendo más enlaces. Estos dos tienen 18 carbonos, pero tienen diferentes enlaces dobles, o sea, más cantidad. Este tiene 2 y este funde a -3. En cambio, este tiene 3 enlaces dobles y ya a -11 grados ya él funde. O sea, prácticamente él siempre va a estar en temperatura ambiente, él siempre va a estar líquido, ¿verdad? De hecho, todos estos, a menos que estemos a temperatura más baja, casi todos van a estar líquidos. Y este, por ejemplo, el ácido araquidónico, que tiene ya 4 insaturaciones, entonces vemos que a -49 grados ya él va a estar líquido. Entonces ahí se ve claramente cómo influye la cantidad de insaturaciones en el punto de fusión. Aquí tenemos otros ejemplos. Todos estos que están aquí son ácidos grasos saturados. Viendo estos números, ¿qué nos hace a nosotros saber que son ácidos grasos saturados? Viendo estos números. Viendo la simbología numérica, ¿cómo nos indica que, cómo podemos saber viendo la simbología numérica que son ácidos grasos saturados? ¿Alguien que me diga? Porque siempre vas a tener el 0. Exacto. Ese 0 me indica a mí que no hay ningún enlace doble. Y entonces eso me indica que es un ácido graso saturado, ¿sí? Entonces aquí hay una comparación del punto de fusión y vemos que el punto de fusión va aumentando, o sea que se necesita más temperatura para que funda y eso está relacionado con el número de carbonos. Este tiene 12 carbonos mientras que este tiene 24 carbonos. Este funde a 44 grados centígrados con 12 carbonos y este que tiene 24 necesita 86 grados centígrados para fundir. Entonces, en los ácidos grasos saturados, entre más larga es la cadena, el punto de fusión es más alto. Mientras que el ácido palmítico... Eso es... Ok, bueno, para ver si hay alguna otra cosa más acá. Bueno, era más o menos lo mismo. Nos estarán también explicando ahí. Ok, voy a cerrar esto porque me interesa que hablemos ya de otro asunto. Vamos a ver la tarea. Voy a activarles la tarea para que estamos hoy a primero, ¿verdad? Para el 8 se las voy a poner las 23 horas. Yo le quito ahí, me sale 23 y 59, pero esto tiene unas horas muy raras, así que yo mejor lo dejo así. Tienen una tarea de lípidos que es nada más un formulario de Google